Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es la que nos alienta, la que nos da dirección, la que nos enseña, la que nos provee para nuestra necesidad. Te pedimos que nos hables una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este capítulo número 2 habla de la esperanza, pero en especial de la importancia de tener esperanza en Cristo Jesús. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces pensamos en Jesús, cuando piensas en esperanza, piensas en algo así como, ay, espero que suceda algo así, ¿no? Pero esperanza no es precisamente eso. Esperanza habla de una certeza, y en especial hablo de la certeza de que Jesús va a volver. En este capítulo vamos a ver a dos personas que estuvieron esperando la llegada del Mesías y que nos enseñan mucho acerca de esperar el regreso del Mesías. Así que vamos a leer el capítulo 2, verso número 22. Dice así: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿En qué nos quedamos en la historia de Lucas? Resulta que nació Jesús. Eso es lo que comienza diciendo el capítulo 1, 2, la llegada de Juan el Bautista, luego de Jesús, sus nacimientos. Y después de esto comienza este relato, ¿no? Y hablando acerca de que después del nacimiento, ellos tenían que llevar a Jesús para presentar al Señor, porque en Éxodo capítulo 13, versos número 2 y 12, ahí lo tienes en tu Biblia, decía que los padres tenían que traer al niño al octavo día, ¿no? Y eso era para el rito de la circuncisión, y era presentar al niño, porque en especial había una ley en la que todo primogénito tenía que ser dedicado a Dios. Entonces, esa dedicación o consagración es lo que tenían que obedecer José y María con Jesús. Entonces, eso vinieron a hacer. Vinieron a consagrarlo y dedicarlo, que nos enseña algo acerca de Jesús. Jesús fue, desde siempre, Él fue una persona dedicada a servir al Padre. No es una persona que viene dedicada a servirnos a nosotros. Eso vino a ser Jesús. Estuvo completamente consagrado a Dios. Digamos así, vivió una consagración perfecta, una dedicación perfecta al Padre. Y es un ejemplo para nosotros en el que también tú y yo debemos estar dedicados completamente a Dios, ¿no? Pero ese es Jesús, es santo, es totalmente consagrado, dedicado, apartado a Dios. Y en esta dedicación tenían también que ofrecer un sacrificio, pero no por Jesús, sino más bien un sacrificio de expiación por María, porque al haber tenido un hijo y pues todo este trabajo de parto, la sangre hacía impura a una mujer, pero ceremonialmente. Eso lo estudiamos en Levítico, capítulo número 12, ahora que estuvimos estudiando Levítico. Entonces, para poder ofrecer un sacrificio a fin de que fuera purificada ceremonialmente, se ofrecía un sacrificio, un cordero. Pero me llama la atención que ellos no están ofreciendo un cordero, sino 2 tórtolas o 2 palominos, porque ahí en Levítico 12 dice que si no tenías dinero para comprar un cordero, podías ofrecer algo tan sencillo como 2 tórtolas o 2 palominos. Me habla de la condición en la que nació Jesús. Jesús no nació en una familia poderosa, opulenta, rica. No, Él nació en una familia humilde. Y es parte de la naturaleza que vemos en Lucas, porque vino a identificarse con la humildad, con la miseria, con la necesidad, con la pobreza. Y no solamente material, sobre todo espiritualmente. El ser humano tiene una necesidad tremenda, espiritual, en el corazón de un Salvador. Y a eso vino Jesús, a identificarse con nosotros. Por eso, siendo el Rey de Reyes, descendió hasta lo más bajo, que es nosotros, para poder alcanzarnos. Ahora, este es Jesús. Pero aquí vemos en esta historia 2 personas que estaban esperando la llegada de Jesús, y vamos a estar estudiando cómo esta esperanza produjo en ellos un fruto, un resultado. ¿Estás listo para ver primero? Se llama Simeón, verso 25. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón,
Y este hombre, ¿cómo era? Dice ahí, justo y piadoso. Lo presenta como una persona, pues así como Jesús en cierta manera. Era una persona que estaba dedicado a servir a Dios. Era justo y piadoso. Vivía en santidad. Pero, ¿sabes por qué era justo y piadoso? Porque dice ahí, porque esperaba la consolación de Israel. Esto me asombra. ¿Por qué? Porque esa es precisamente la importancia de la esperanza en la vida de un cristiano. Cuando tú estás poniendo tus ojos en la llegada del regreso de Jesús, tu vida cambia por completo. Vamos a echarle un ojito a 1 de Pedro capítulo número 1, en el verso número 14. Perdón, voy a leer desde el 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y, ¿qué dice? Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Usted diciendo, espera lo que Dios te va a traer cuando Jesús regrese. En esta gracia que va a traer, que va a darte cuando Jesús regrese. Y dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es, que dice, santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la, ¿qué dice? Sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este pasaje es sorprendente porque habla de esta esperanza, de lo importante que es poner tus ojos en Jesús, pero especialmente en que va a volver. ¿Sabías que Él dijo que va a volver? Esto lo vemos también en Juan 16. Échale un ojito, pero está todo este relato donde Jesús decía, voy, ¿no? Por un poco de tiempo y luego voy a volver, ¿te acuerdas? Decía, y no le entendían muy bien sus discípulos, pero Jesús se encargó de explicarles que iba a morir en una cruz, que iba a resucitar, que iba a ascender al cielo y que iba a regresar. Entonces, Pedro tiene muy presente la enseñanza de Jesús en Juan 16, y entonces lo que está diciendo es, hey, esperen lo que Dios, la gracia que Dios les va a traer cuando Jesús regrese, y mientras regresa, esa esperanza los va a hacer vivir como Jesús en santidad. Y también en el verso número 17 dice, en temor todo el tiempo de su peregrinación. Y yo personalmente me he puesto a pensar en esto muy seriamente, ¿no? Cuando uno pierde de vista que Jesús va a volver, uno empieza a vivir como uno quiere. Uno empieza a vivir de una manera desordenada, como muy poco preocupada, nada diligente, irresponsablemente, ¿no? Porque uno es como, sí voy a esperarlo, sí, pero si no estás en verdad haciendo consciente que Jesús va a regresar, no compones tus caminos, no vives como tienes que vivir, no haces lo que tienes que hacer, no sirves al Señor como tienes que servir. Pues me encanta que, en verdad, abrazar la esperanza de su regreso le da cordura a tu vida, le da obediencia, le da temor, le da santidad a tu vida. Y eso es algo bien importante el día de hoy. No vivimos muchas veces en santidad ni en temor de Dios porque no estamos esperándolo. O sea, nada más creo que todos nos hemos puesto a pensar, ¿qué pasaría? O sea, tú has pensado, ¿qué pasaría si hoy en la tarde viniera Jesús? No, pues estarías pensando, no, caray, tengo que ordenar varias cosas, tengo que pedir perdón a Dios por varias cosas, tengo que arrepentirme de esto, tengo que enderezar mis caminos, ¿verdad?
Si tú tienes presente su regreso, vas a querer vivir como tendrías que vivir como un cristiano. Y familia, este hombre llamado Simeón tiene la esperanza en su vida tan clara de que Jesús viene, que él empieza a vivir justo y piadoso, en santidad, totalmente dedicado. Entonces, realmente lo que nos falta, ¿sabes qué es? Esperar a Jesús. Pero en verdad, no como algo así de, ay, espero que suceda. No, Jesús va a regresar, como dijo que haría. Jesús va a regresar. ¿Lo estás esperando? Si en verdad lo estás esperando, se va a ver reflejado en un cambio de vida. No se va a ver solamente en un sentimiento personal muy bonito. Se va a ver en un cambio de vida, en una vida santa, justa, piadosa, obediente. Y te invito para que lo consideres. Ahora, también me dice que aquí, dice, esperaba la consolación de Israel. ¿Por qué consolación? ¿De qué necesitaba ser consolado Israel? Bueno, pues no sé si te acuerdas en el Antiguo Testamento, pero el problema principal por el que estaba afligido el pueblo de Israel no era meramente lo económico, lo político, todo lo que estaba atravesando con el Imperio Romano, sino todo esto fue fruto, la aflicción que experimentaba fue fruto de su pecado, de su necesidad espiritual. Había sido en general, hablando de una manera general, un pueblo desobediente a Dios. Y había cosechado terribles consecuencias. La invasión a Siria, los babilonios, los romanos, los griegos, los medopersas, los egipcios y todos los jebuseos, gergeseos y los feos. Todos ellos. Entonces todo el pecado produjo tal aflicción en su vida que ellos estaban quebrados, necesitados. Por eso Jesús descendió, porque vio la necesidad de su pueblo. Y viene a traer consolación, no solamente por las consecuencias, los resultados de su pecado, sino también por la condición del pueblo, una necesidad y miseria espirituales que necesitaban de un Salvador. Jesús viene a consolar a su pueblo. Ahora, diciéndolo muy personalmente para ti, Dios sabe, conoce tu corazón, conoce tus pecados, conoce tu necesidad y conoce tu aflicción provocada por tu mismo pecado. Y Él ve tu necesidad y se compadece de ti y viene a traer consuelo a tu vida. ¿Sabías que Jesús viene a eso? Y sabe que tu problema no es principalmente económico, ni político, ni social. Tu problema es un problema del corazón, espiritual, el pecado que mora en nosotros. Jesús viene a consolarte, familia. Viene a consolarte. ¿Cómo? Primeramente, afirmando en ti la verdad de que Él murió por tus pecados. Él vino a eso, a morir por tus pecados, a pagar tu pecado, para que tú no sufras la muerte y tampoco las consecuencias. Por eso el Señor nos vino a perdonar, nos vino a pagar nuestro pecado, pero nos viene también a salvar del poder del pecado, la influencia que quiere ejercer sobre nuestra vida, y eso Él también nos viene a salvar, nos viene a liberar también de eso. Y en un futuro nos vendrá a salvar de la presencia del pecado. Pero todo eso es un consuelo para nuestras vidas. Deja que el Señor Jesús consuele tu vida llena de pecado, que la limpie, que la restaure. A eso viene Jesús. ¿Has pasado consecuencias por tus malas decisiones y tus pecados? Jesús viene a remediar tu problema. Déjalo, permítelo, que Él consuele tu vida. También dice aquí la consolación de Israel. Yo intercambié la palabra de consolación por Jesús porque eso es lo que vino a hacer Jesús. Vino a consolarlos. Sí, yo no me pongo a pensar en mis peores y bajos momentos, ¿no? Cuando estoy regándola en grande. Ya sabes que todos tenemos como periodos así, procesos altos y luego bajos. Y te sientes mal. Te encantaría que Jesús estuviera contigo y te dijera: tranquilo, yo estoy contigo, vine a perdonarte, vine a restaurarte. O sea, a mí me encantaría tener a Jesús ahí conmigo, yo llorando, perdóname. Sí, aquí estoy. Y eso es lo que vino a hacer Jesús con el pueblo. ¿Te acuerdas de esta mujer adúltera que vino con Jesús y todos le decían:
la ley dice que la apedreemos, ¿tú qué dices? El que sea libre del pecado que arroje la primera piedra. Todos se fueron y luego Jesús le dice a la mujer, ¿qué onda? ¿Nadie te condenó? Bueno, no dice qué onda, ¿no? Pero, ¿nadie te condenó? Yo tampoco. Ve y no peques más. Dime si esa mujer no experimentó el consuelo de Jesús. Y lo hizo con todos sus discípulos. Yo nomás me pongo en las chanclitas de cada discípulo pensando, con todos ha de haber hecho lo mismo. Llegó Pedro así de, ay Señor, aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Jesús viene y lo consuela y le dice, te voy a convertir en un pescador de hombres. ¿No? Y llegó con cada discípulo y restauró y consoló su vida. Y el día de hoy, familia, Jesús vino a hacer eso por ti. Viene a hacer eso por ti. Ahora también dice acá adelante que esperaba la consolación de este hombre, la consolación de Israel, y habla de una persona que es Jesús, pero también dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces no solamente esperaba la consolación, y eso de repente podría pensar como, bueno, le estaba esperando un futuro, pero pobrecito de Midas va a tener que aguantarse mientras no llegue Jesús. Pero no, mientras Jesús llegaba, mientras se cumplía la promesa de la llegada del Mesías, Dios le regaló a este hombre que mantenía su esperanza en su corazón, la provisión para ser consolado mientras llegaba el Mesías. ¿Cuál es esa provisión? Su Espíritu Santo. En Juan 14 al Espíritu Santo se le llama el Consolador, otro Consolador. Porque así como Jesús vendría a consolar el corazón de las personas en Israel, el Espíritu Santo hace las veces de Jesús. Viene también a consolar a su pueblo mientras llegaba el Mesías. Pero así como se lo dio a este hombre Simeón, ¿qué crees? Mientras Jesús vuelve, el Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Otro consolador, Agios Paracletos, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce, al cual el mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Decía Jesús. ¿Te acuerdas? Juan 14. Porque mora con vosotros, pero estará en vosotros. Si tú no has creído en Jesús, el Espíritu Santo está a tu lado para ayudarte. Si tú has creído en Jesús, el Espíritu Santo ahora está dentro de ti y te consuela. Y sabes, Él quiere darte ese consuelo. Mientras Él regresa, Él te ha dado su Espíritu, para que no estés así como, pues yo sé que va a regresar, pero el día de hoy me siento fatal. No, Dios te ha dado su Espíritu Santo para que hoy tengas ese consuelo en tu vida mientras regresa Jesús. La palabra consolador también significa alguien, un ayudador, alguien llamado a estar a tu lado para ayudarte, para fortalecerte, para levantarte, para animarte, para darte vigor, para darte sabiduría y fortaleza. Ese es el Espíritu Santo. Es lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida justa y piadosa, una vida santa, que agrade a Dios mientras Él regresa. ¡Qué increíble! El Señor no nos dejó solos. Nos pudo haber dejado así como solos y no lo quiso hacer. Nos dejó su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué me lleva a pensar? No estamos solos. No estamos batallando una batalla solitos. Dios nos ha dado su provisión. Ahora, chécate eso. Este Espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Así como Jesús es santo, consagrado, totalmente ajeno del pecado, pero consagrado a Dios, dedicado a Dios. El Espíritu tiene exactamente la misma naturaleza. Es un Espíritu, el Espíritu de Dios que está ajeno y apartado de todo pecado y ejecuta los planes de Dios y da vida, porque es lo que hace el Espíritu. Pero me encanta la idea de pensar en esto, ¿no? Que así como Jesús es santo, nos dio el Espíritu Santo para ser santos. Lo leímos en Pedro, ahorita en el capítulo número 1. Sed santos porque yo soy santo.
y nos ha dado su Espíritu Santo para vivir en santidad mientras Él regresa. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Pero todo parte de la esperanza. Tú no puedes anhelar, tú no puedes disfrutar del poder y la obra del Espíritu Santo si no estás esperándolo y estás desperdiciando tu vida haciendo lo que sea, lo que quiere tu carne y tus deseos que antes tenías. Pero cuando lo esperas, entonces volteas hacia arriba, quieres vivir una vida justa y entonces Dios te provee su Espíritu para que lo hagas. Por eso yo pienso que la esperanza es un principio fundamental en la vida cristiana. Si tú no le esperas, ¿cómo podrías anhelar vivir en santidad? Y si tú no anhelas vivir en santidad, ¿cómo puedes experimentar el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida? Pon tu esperanza en este regreso de Jesús. Espéralo en verdad, como si regresara hoy mismo. ¿No? Ahora también me encanta esta otra idea, ahí te va. Simeón no solamente iba a experimentar el poder, sino iba a tener también comunión con el Espíritu Santo, porque él quería vivir una vida agradable a Dios, y por lo tanto el Espíritu Santo iba a estar junto con él. Esto todavía va más allá de mis expectativas. Porque uno esperaría, bueno, qué padre que el Espíritu Santo me ayude, pero una cosa es que te ayude y una cosa es que quiere estar contigo. Y eso está increíble, porque así como Jesús estuviera con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, teniendo comunión, unidad, compañerismo, una relación personal con nosotros el día de hoy. Y esto es todavía mejor solamente que disfrutar de su ayuda. ¿Sabías que Jesús quiere estar contigo? Pero chécate, si es santo, no puede convivir con el pecado. Entonces, Él quiere tener comunión contigo, pero tiene uno, como dice Pedro, que renunciar a los deseos en los que uno vivía antes cuando no conocía a Jesús, para poder disfrutar de una plena comunión con el Espíritu Santo. Mi invitación es a que hagas a un lado los deseos que antes te dominaban, pero de los cuales Dios te ha hecho libre el día de hoy. Y experimenta lo hermoso que es tener comunión con el Espíritu Santo y con Jesucristo mismo. Ahora también, dice aquí, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Me pregunté en el estudio de este pasaje, ¿cómo le hizo para darse cuenta, para entender por el Espíritu que no iba a morir antes que viese al ungido de Dios? Pero esto es algo que tiene que ver con la palabra. ¿Por qué? En Juan capítulo número 16, en el verso número 13, dice que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces yo pienso, nada más así por pura lógica, que el Espíritu lo guió a la palabra, y la palabra ahí explica cuándo habría de venir el Mesías. Y estudiando Daniel hace unos meses atrás, ¿te acuerdas que estudiamos Daniel 9, verso 27? Es viable pensar que el Espíritu lo guió a Daniel 9, 27, donde hay un conteo de días exactos de cuándo habría de llegar el Mesías. 483 años, 69 semanas, y después la última semana de Daniel, pero eran 483 años en los que él estaba contando. Yo pienso que él estuvo cuente y cuente, ¿no? Porque estaba esperando al Señor. Estaba, 1, 2, no, pues ya, se está cumpliendo, ¿no? Entonces él entendía, entonces no voy a morir antes de que venga el Señor, ¿no? Entonces él entendió eso. Quizá yo veo que es por la palabra. Pero, ¿qué quiero sacar de esto? Que el Espíritu Santo siempre nos va a revelar cosas a través de la Biblia. Es lo que hace el Espíritu, te lleva a la verdad, te guía a la palabra de Dios, y la palabra de Dios te muestra cosas que antes no veías, y esa es obra del Espíritu Santo. Pero es un regalo que podemos experimentar mientras esperamos al Señor en su regreso. Él te va a decir qué hacer,
qué no hacer, por dónde ir, por dónde no ir mientras esperas al Señor, con su palabra y con su espíritu. Pero siempre es a través de la palabra y del espíritu. Por eso es importante recordarte que leas tu Biblia. Ten tus devocionales, tus tiempos devocionales, porque ahí te va a decir el Señor qué hacer, ¿no? Y también en el verso 27, por eso es que Simeón hizo esto, dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Pues claro, 482, 483, ya en este año es que tengo que estar haciendo, tengo que estar en el templo, porque lo más lógico es que vayan a querer presentar al niño, y yo tengo que estar ahí. Entonces este hombre Simeón estuvo en el templo esperando al Señor, movido por el Espíritu, claro. Qué loco, ¿no? Ahora nada más digo, no estamos exactamente hablando de esto, pero ¿qué tengo que hacer mientras espero al Señor? Vete a la iglesia. Porque aquí es donde tenemos que estar, bro. ¿Verdad? Tenemos que estar en la palabra, tenemos que estar en la iglesia, en comunión entre nosotros, escuchando la Biblia, conociendo juntos y creciendo juntos en el Señor. Aquí es donde tenemos que estar. Bueno, y dice, vino al... Bueno, también, si estás aquí, sabes quién te trajo, ¿verdad? Fue el Espíritu. Dice aquí, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Déjame hacer una pausa aquí. Después del nacimiento tenía que haber unos días de limpieza por el parto, pero después de esto tenían que traer al niño para la práctica de la circuncisión. Léase Levítico capítulo número 12, ¿verdad? Entonces lo traen, ¿no?, para hacer este rito. Y dice que él le tomó en sus brazos. Entonces imagínate, un hombre que está esperando la llegada del Mesías, y de repente dice, tengo que estar en el templo, y estás en el templo, esperando, y viendo a cada niño que presenta, y dice, no es. Y de repente dices, creo que aquí dice el conteo de días de Daniel, que en este día tiene que llegar, y de repente ves a María, a José, y a un bebito en sus brazos. Y tú no lo puedes creer. Exactamente el día que dijo la Escritura, en ese día ocurrió. No queda de otra. El hombre lo toma en sus brazos y bendijo a Dios. ¡Qué increíble! Y dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, ¿no? Por eso es que te digo que creo que llegó a esta conclusión por la palabra, por las profecías. Conforme a tu palabra. Porque dice aquí, han visto mis ojos tu salvación. Familia, si tú estás esperando a Jesús, tú estás esperando de donde veas en tu vida, vas a verlo, ¿sabes? Y vas a verlo no solamente entre nosotros el día de hoy, sino literal. Lo vamos a ver, la congregación de los santos, cuando nos encontremos con el Señor, cuando Él venga de vuelta y lo verá nuestros ojos. Y vamos a hacer lo mismo que hizo Simeón. Vamos a bendecir a Dios y vamos a alabar a Dios. Apocalipsis capítulo número 4 y 5, la iglesia adorando al Señor. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Es que increíble. En 1 de Juan capítulo número 3, verso número 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Ya no somos del mundo, dominados por los deseos pecaminosos carnales que nos dominaban antes. Dice, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, o sea, estamos completamente confiados que cuando Él se manifieste, o sea, cuando regrese, seremos semejantes a Él, porque ¿qué? Le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, familia, si tienes tus ojos puestos, tu confianza en que lo vas a ver, esa confianza, esa esperanza te va a hacer que vivas una vida en santidad, y pureza, en justicia, en piedad.
Y recuerda las palabras del escritor de Hebreos en el capítulo 12, verso 12, donde dice que sin santidad nadie verá al Señor. También acá dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí le atribuye a Jesús dos palabras, dos metáforas, ¿no? Que es, Él es luz, Jesús es luz. Entonces el mundo, el pueblo de Israel estaba en oscuridad, pero llegó la luz para alumbrar su entendimiento. Y vemos eso, ¿no? Que el Señor, Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. A eso vino Jesús, a terminar con nuestras tinieblas, con nuestro pecado. A eso vino Jesús. Por eso es importante considerar la esperanza que nos lleva a la santidad, porque a eso vino Jesús, Él es la luz. Acabamos de tener un retiro de hombres. ¿Alguno de ustedes a lo mejor fue por ahí? ¿Aún? No, sí, fue. Pues ahí en el retiro nos decía Lenin, ¿te acuerdas? No tengas miedo de venir a la luz. Porque uno ve la luz, piensas, me va a acabar, me da vergüenza, no quiero exponerme. Pero Jesús, lejos de querer hacer todo eso, lo que Jesús quiere con su luz es purificarte. No tengas miedo de venir a la luz, de exponer tu pecado, de dejar que Él mire lo que no te gustaría ver de ti mismo y que lo limpie. A eso vino Jesús. Él es la luz del mundo, ¿no? Y quiere que seamos también luz, ya no tinieblas. ¿Ah? Y dice que luz para revelación a los gentiles, en el sentido de que así como la luz expone todas las cosas, Jesús vino a dar entendimiento a todo aquel que se acerca a Él, ¿no? Incluso a los gentiles que no éramos parte del pueblo de Dios, pero ahora en Cristo somos parte de la iglesia. Y a eso viene a ser el Señor Jesús, a darnos entendimiento. Me iba nada más a decir que si tú tienes entendimiento de lo que estamos diciendo el día de hoy, dale gracias a Dios porque ese entendimiento te lo ha regalado Jesús. A eso vino, a que entendamos, ¿no? A que nos convirtamos de esas cosas. Y también dice que es gloria del pueblo de Israel, ¿no? Habla de que es el honor, es por quien somos honorables o dignos, y eso viene a ser Jesús. Viene a limpiarnos y también viene a devolvernos la honra y dignidad que perdimos por nuestros pecados. Eso es lo que viene a hacer Jesús. Es que increíble. Dios había preparado esta salvación de antemano y pues, no está de más recalcarlo, va a venir. Y un día por fin va a devolvernos nuestro honor y nuestra dignidad por completo, ¿verdad? Y por fin vamos a poder verlo y va a ser luz para nosotros, ¿verdad? Bueno, el verso 33 dice así: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí menciona 4 propósitos de este niño, de este bebé. Número 1, la llegada de este bebé, Jesús, el Mesías, significaría la caída de muchos. ¿A qué se refiere? Al juicio de aquellos que no creen en Él, que se mantienen en su pecado y que no se quieren arrepentir. Va a ser caída para muchos, pero al mismo tiempo, para aquellos que creen será su salvación. ¿Ah? Mi pregunta es, ¿qué significa para ti? O sea, en el sentido de, ¿para ti es juicio o ha sido tu salvador? Si en tu corazón estás pensando, no, pues su llegada seguramente me va a juzgar, me va a hallar culpable y me va a mandar al lago de fuego, necesitas pedir perdón al Señor, arrepentirte de tu pecado, porque lo que pasa es que es pecado lo que habita en tu corazón y necesitas arrepentirte de tu pecado, sabiendo que Jesús vino a perdonarte. Y de esa manera puedes esperar de él salvación y no juicio. Cree en Jesús. Entrégale tu vida a Jesús. Y también donde dice para levantamiento de muchos, no solamente habla de que Jesús, cuando creímos en Él,
Jesús nos hace nacer de nuevo, nos da un nuevo corazón, nos levantó de los muertos, nos dio vida espiritual, sino que el día de hoy nos hace andar como vivos entre los muertos con su poder, y en un futuro nos va a resucitar de los muertos. Qué increíble es la promesa de Jesús. Tú quieres eso. Quieres ver cómo Dios te levantó, te levanta y te levantará. Y todo por su gran poder. Y también dice aquí, para señal que será contradicha. Significa que la llegada de este niño también sería una advertencia a todos aquellos que se oponen al Mesías, todos aquellos que están en contra del Mesías. Y el día de hoy hay muchos así, que más que acercarse a Él, más bien se oponen y resisten y luchan contra Jesús. Pero es una advertencia. Jesús no es un simple niño. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el juez y amo y Señor de todo el universo. Y dice aquí a María, le dice, y una espada traspasará tu misma alma. ¿De qué está hablando? Tú y yo sabemos de qué está hablando, ¿verdad? Jesús habría de morir en una cruz. Su hijo, o sea, ya fue el instrumento humano que Dios ocupó para traer el Mesías, pero fue su madre, ¿no? En la carne, pero fue su madre. Vio a su hijo nacer, crecer, lo cuidó, lo alimentó, como un papá o una mamá con su hijo. Y de repente que te digan, cuando crees que una espada va a traspasar tu corazón, con esto. Está hablando de eso, de que Jesús habría de morir en una cruz. Y sabes, pero al mismo tiempo habla de la obra, de lo que produce ese suceso en la cruz. La cruz provocaría algo en el corazón de María. No solamente dolor en el sentido de la muerte de un hijo, sino el dolor porque estás viendo lo que significa el pecado. El pecado te deja ver tu maldad, lo grave que es tu pecado. La crucifixión te deja ver lo grave que es tu pecado y nos lleva a pensar de la manera en que respondemos a eso que hizo Jesús, muestra lo que hay en nuestros corazones. Si muestra un arrepentimiento es porque tenemos un corazón dispuesto para ser perdonados, pero si muestra oposición, rechazo, también muestra algo de ese sacrificio de Jesús. Mi punto aquí es, ¿cómo respondes al hecho de que Jesús murió en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que deja ver tu corazón? ¿Resistes, te opones, pataleas, atacas o te rindes? ¿O te quebrantas, le pides perdón al Señor? ¿Cómo responde tu corazón ante eso? María misma había dicho que Jesús era su Salvador, también ella habría de responder ante el sacrificio de Jesús. ¿Cómo respondes tú? Bueno, entonces, la primera parte habla de Simeón y nos enseña qué importante es esperar a Jesús, ¿verdad? La esperanza nos lleva a la santidad, a la piedad, a la justicia, y Dios nos ha dado su Espíritu como provisión para eso, ¿verdad? Bueno, pero hay un segundo ejemplo que es Ana, y vamos a leerlo. Pero ¿qué onda con las Anas, verdad? Desde Samuel, y luego esta mujer también Ana, bueno, algo se trae con las Anas, ¿verdad? Bueno, pero dice aquí en el 36, estaba también allí Ana, y dice que Ana era profetisa. Qué interesante, ¿verdad? Porque era una mujer. Los profetas y las profetisas eran personas que, pues simplemente instrumentos de Dios a través de los cuales Dios quería mostrar un mensaje al pueblo, pero me llama la atención que haya una mujer profetisa, como Débora, ¿te acuerdas? Bien machina, ¿verdad? Pero mi punto más que una mujer valiente es que era una mujer que servía a Dios entregando la palabra a otras personas. Y esta mujer estaba sirviendo a Dios, hablándole de el Mesías a todas las personas. Pues qué loco, porque el hecho de ser mujer no significa que no puedas participar de esto, de hablar de Jesús a otros. De hecho, aquí en Semilla de Mostaza, chicas
tienen este servicio de enseñar la palabra a otras mujeres también. Pero chicas, no es un asunto solamente de los hombres o de los pastores. Tú también, si quieres servir al Señor, así métete un discipulado, espera que el Señor te llame. Si quiere ocuparte dentro de la iglesia en algo así, lo hará. Pero puedes ir platicándole a tus hijos, a tu marido, a tus vecinos acerca de este niño que es Jesús. ¿Ya? Platícales quién es Jesús, lo que viene a ser Jesús. Pero bueno, esta mujer estaba sirviendo al Señor, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Y chécate, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda. ¿Hacía cuánto? O sea, haz cuentas. ¿Qué edad sería la más joven que se casaría una mujer? 15, ponle. Ok, 15 pongamos, ¿no? Nos vimos ya muy así, ¿no? 15. Más 7 años que vivió con su marido, más 84 de viuda, ¿cuántos años tiene? Al menos 106 añotes. 106 años esta mujer. Y desde que falleció su marido, no se amargó, no se clavó en su dolor y en su llanto, se puso a esperar al Mesías. Y llevaba 84 años esperando al Señor y era viuda. Y me encanta porque, ¿qué estaba haciendo en todo este tiempo? Dice ahí, no se apartaba, ¿de dónde? Del templo. ¿Qué ejemplo para nosotros? ¿No? Que una mujer tan grande de edad, eso no le impidió que ella pudiera estar consagrada a Dios, dedicada a Dios. Esto no es un asunto de edad, no es como que nada más los chavos pueden servir y al Señor porque tienen fuerzas. Nada que ver. Esta mujer tiene 106 años al menos y está totalmente consagrada a Jesús. De repente piensa uno, es que yo ya estoy grande, no, pues yo estoy abuelito, ¿yo qué le voy a servir al Señor? No, familia, no es así. Al contrario, si el Señor te tiene vivo, ¿por qué crees que es? Para que le sirvas, para que estés dedicado al Señor. Por algo te tiene aquí. Y así como era profetisa esta mujer, Dios seguramente te quiere usar para platicarle a otros de Jesús. Yo me acuerdo que cuando era chavito, como a que a nadie le hacía caso, ¿no? Como que todo, así nos pasa a todos, ¿no? Pero llegaba, ya sabes, ¿no? El abuelito, que siempre es bien cariñoso, y te hablaba, mi hijo, ven, ¿qué tienes? ¿No? Y te hablaba y tú le hacías caso. ¿Ves? Dios le ha dado una gracia a los abuelitos. Gloria a Dios por nuestros abuelitos, ¿no? Y Dios te quiere ocupar. Ahora, a lo mejor no estás abuelito, pero te sientes abuelito como yo, ¿no? Me dicen chochue, ya te conté. Pero bueno, nada más yo tengo 43, pero ya de repente dices, ay, ya la rodilla, ya estoy bien abuelito, ¿no? De repente dices, no, ya no voy a servir al Señor. Pero no, nada que ver. Esta mujer nos para una mega humillada a todos. Sea la edad que tengas, Dios quiere ocuparte, ¿no? Pero algo que hacía esta mujer es que no se apartaba del templo. Entonces, ¿qué onda con esta mujer? Chicas de Mujeres en Plenitud, ¿me están oyendo? ¿Sí? No sé si viendo, pero oyendo, sí, ¿verdad? No se apartaba del templo. El próximo domingo empezamos Mujeres en Plenitud aquí. Cáele, quédate tu discipulado. No te apartes de tu iglesia. Pero no solamente es algo para las mujeres en plenitud, o sea, bandita semillosa de Xochimilco, ¿dónde tenemos que estar? Aquí en nuestra casa, ¿ah? No se apartaba del templo, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Permanece en tu iglesia, busca al Señor, espéralo aquí, mientras Él viene, mantente unido al cuerpo de Cristo. Aquí es donde tenemos que estar, no te apartes. Ahora también dice aquí, no se apartaba del templo. ¿Y qué estaba haciendo en el templo? Nada más estaba así. Estaba sirviendo. Qué loco, te digo que tú y yo es como, ay no, la rodilla, la espalda, y sí te entiendo, pero esa mujer con todo estaba sirviendo. Qué sorprendente. A mí me mata la idea, y cada vez amo más la idea de que nuestras abuelitas y abuelitos nos acompañen a servir en la iglesia, porque son
Pero son un encanto, ¿no? Son un ejemplo. Un ejemplo de fe y de esperanza. Y estaban haciendo esas personas. Yo sé que puedes servir en casa, pero si tú quieres servir en la iglesia, métete a un discipulado y sirve al Señor en la iglesia. Pues es lo que vemos aquí en esta mujer. Pero también hay una forma en la que servía esta mujer. Porque podrías pensar, no, pues yo ya no puedo cargar una cubeta, no, caminar, no, ya, hasta allá ya no, ya ahí muere, ¿no? Pero fíjate cómo servía esta mujer de noche y de día, papá, con ayunos y oraciones. De repente menospreciamos mucho este ministerio de oración y pensamos que orar es como ya no hacer nada, pues es la tarea que hacen ya los viejitos porque pues ya no tienen nada que hacer, ya nos amolamos, lo único que podemos hacer. Familia es lo más equivocado que puedes estar pensando. De hecho, yo me atrevería a decir que es la primer forma de poder servir al Señor Jesús, orando. Y a mí me encanta la idea de crecer y volverme ya viejito, ¿no? Aunque nomás tengo 43, pero ahí les voy. Porque cada vez empiezas a tener menos fuerza física, pero más dependes de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y es donde te pones a orar, y te pones a orar por todos, ¿no? Y se te va el sueño a las 3 de la mañana, como siempre. Ya tomes o no tomes café, ya se te va el sueño. ¿Y qué haces? ¿Te das cuenta cómo el Señor te lleva a servir en eso? No es de ninguna manera un servicio menor a cualquier otro servicio. Sirve al Señor orando de día y de noche. Esa es una forma increíble de poder servirle al Señor. Ora por tu iglesia, por tu familia, por la comunidad, la salvación. Entonces, hagamos eso, de día y de noche. O sea, hablaba de una comunión continua con Jesús. Y dice en el 38, está presentándose en la misma hora. Imagínate, escuchó ahí a Simeón, Señor, ahora despides a tu siervo en paz. Y anda así de, ¿qué? ¿Ya llegó? Luego, ¿no? Llegando ahí con Jesús, lo ve, y ¿qué hace? Ana dice, daba gracias a Dios. ¿Sabes qué hace la esperanza? Cuando ves cumplir esa esperanza, gratitud. Es un modelo, ¿estás de acuerdo? Se pudo haber clavado en su amargura, en su dolor, en su aflicción, en todo lo mal que le ha ido en su vida, 84 años viuda, sola, sin esposo. Uno hubiera terminado amargado, pero esta mujer no. ¿Por qué? Porque tenía esperanza. Estaba esperando a Jesús. Y como estaba esperando a Jesús, estaba llena de gratitud. Qué valiosa lección, ¿no? Qué valiosa lección, ¿no? ¿Te das cuenta cómo la esperanza tiene un peso tan importante en la vida del creyente? Si estás aquí todo amargado, todo deprimido, todo bajoneado, lo que necesitas es esperar a Jesús, poner tu esperanza en su regreso. Él viene pronto. Ya cuando piensas, va a venir pronto, dices, ¿qué importa lo que sea que pase? De todas maneras, le voy a ver cara a cara. Y esta mujer lo vio y daba gracias a Dios. Y hablaba del niño, ¿a quiénes? A todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Estaba hablando a todos, ya llegó el niño, aquí está el Mesías. A todo el mundo le decía. Y es algo que la esperanza nos lleva a hacer. La esperanza en Jesús nos lleva a hablarle de Jesús a todos los que te encuentres. Y eso se puede hacer aunque tengas 106 años. Ya sabes, mijito, ya sabes, ¿no? Siéntate, mijito. Te voy a decir algo. Jesús viene pronto. Puedes decírselo a quien sea con tus 106 años. Pero me puedo pensar en que pues, tenemos que aprovechar la oportunidad. Y muchas veces no predicamos porque no tenemos esperanza. ¿Cómo podemos predicarle a otros que Jesús viene y nosotros ni siquiera estamos esperando? Entonces, cuando le esperas en verdad y sabes que va a venir, tienes que hablarle a todos porque le quieres llevar a los que más puedas al cielo, ¿verdad? Y quieres
que se arrepientan y que conozcan el Evangelio. Entonces, no pierdas el tiempo, platícale a todos. Y bueno, dice acá, después de haber cumplido con todo lo escrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de gracia, y la gracia de Dios era sobre él. Voy a pensar que la esperanza también hace esas cuatro cosas en nuestras vidas. Nos hace crecer, nos fortalece el espíritu, nos llena de sabiduría y de gracia del Señor. ¿Ah? Eso es lo que quiere hacer el Señor mientras esperamos del Señor. Pero quiero llevarte un par de pasajes en el Salmo 27 y con eso terminamos. David estaba pasando difícil en este momento, tan difícil que quiso soltar la toalla. No eres el único. David, que era pues David, ¿no? Que derrotó a Goliat, que fue el rey de Israel, que fue un hombre valiente y de fe, conforme al corazón de Dios, todas esas cosas. David estaba queriendo tirar la toalla. Y dices, ay, bueno, entonces ya no me siento tan mal. Pero chécate a qué conclusión llegó cuando puso su esperanza en el Mesías. Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado, me hubiera yo desanimado, hubiera aventado todas las cosas, tirado la toalla, hubiera renunciado. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Qué cosa tan maravillosa. Hubiera yo desmayado si no creyera que vería con mis propios ojos la bondad de Jehová. Y habla del Mesías por venir. ¿Dónde tenías pues sus ojos, David? En Jesús. O sea, no lo conocía personalmente, pero tenía sus ojos puestos por la fe en Jesús. ¿Verdad? Dice, sé que va a venir a la tierra de los vivientes, va a venir. Qué increíble, ¿no? Y entonces por eso no desanimó y tiró la toalla. Y dice en el verso 14, lo que creo que tú y yo debemos de guardar en esta mañana. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Pon tu esperanza en el regreso de Jesús. Espéralo. Sí, espéralo. Aliéntese, esfuércese tu corazón. Él va a venir, familia. En el Salmo 42, verso número 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Déjame leerte Isaías 40 también. En el verso número 31. Desde 30, perdón. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que, ¿qué dice? Esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y permíteme darte algunas otras citas para que las leas en casa. Salmo 35. Salmo 35. O así que hablo como el de Soriana. Salmo 35, departamento 2. Bueno. Salmo 31, 33. Perdón, Salmo 31, 23 y 24. Lamentaciones 3, 25. Pero voy a leerte esta última y con eso termino. Lamentaciones 3, 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud. ¿Verdad? Esperemos al Señor, familia. ¿Ah? ¿Oramos? Señor, muchísimas gracias por tu palabra una vez más, que nos enfoca y nos guía hacia ti en todo momento, Señor.
Te pedimos que obres en nosotros esta esperanza firme y que esta esperanza nos lleve a la piedad, a la santidad, a la justicia, Señor. Y llénanos de tu Espíritu, Señor, para vivir de esta forma. Y Padre, ayúdanos a aprovechar el tiempo sirviéndote, hablándole de todos a Cristo, dándote gracias, Señor. Obra en sus corazones. En el nombre de Jesús.